Yo, no sé, no he oído últimamente hablar mucho de esto, la verdad. No recuerdo la última vez, sinceramente. Muchas cosas, tenemos que estar atentos a ellas para renunciar, para decir no. Y esto es la abnegación. Abnegación es decir no. Y esto es practicar lo de niégate a ti mismo. Abnegarse para decir no a esas tendencias. Este camino de la negación a sí mismo podríamos verlo en dos facetas, ¿verdad? La primera, la abnegación, es decir, no renunciar a esa fuerza que hay en nosotros que nos lleva al camino equivocado, contra la voluntad de Dios. Pero hay otra forma de hacerlo, además de la abnegación, y es la mortificación. Esto es otra cosa, es hacer morir, es decir, trabajar para matar algo, ¿verdad? Una cosa es renunciar a algo y la voluntad de estar contra eso y afirmar otra cosa, es decir, escapar de esa trampa que nos tiende la carne, que nos lleva a apetecer lo que es desordenado, y decir que no, eso es una cosa, la abnegación, y otra cosa es la mortificación, que es decir, no, no, es que yo voy a trabajar ahora para que esta fuerza disminuya, para hacer morir esta fuerza negativa que hay en mí. Y esto lo hago yo como, pues si esa fuerza habitualmente me lleva a apetecer lo que sea, desordenadamente, pues yo ahora voy a renunciar más, a hacer morir esa fuerza yendo contra eso. Es decir, en vez de entrar en algo de eso que la carne me hace apetecer, me privo a mayores de lo normal. Por ejemplo, si la carne se manifiesta en nosotros, por ejemplo, con la fuerza de la gula a comer en exceso, la abnegación sería renunciar a comer en exceso. Me modero y como lo normal, lo que necesito, y ya está. Muy bien. ¿La mortificación qué sería? La mortificación sería privarme, es decir, ir por el camino contrario, ¿verdad? Ahora menos, me privo, hago algo de ayuno. Y esto es hacer morir esa fuerza de la gula, en este caso, mortificándola, ¿eh? Yendo contra esa tendencia. Es decir, manifestando que mi voluntad, que es la que tiene que tener el control de la situación para dirigir nuestra vida hacia el bien, no solo es capaz de parar el golpe, vamos a decir, cuando viene la tendencia desordenada, con la renuncia a ese mal, sino que además va más allá y tiene capacidad suficiente para atacar esa tendencia yendo contra lo que apetece, ¿eh? Haciendo lo contrario. En vez de comer más, comer menos, por ejemplo, ¿verdad? Esto es hacer morir, mortificar al hombre viejo. Es afirmar el espíritu. Es no solo en sí mismo, no tiene el fin en sí mismo esta mortificación. No, no es un fin en sí mismo. El fin no es hacer morir eso, el fin es hacer vivir al espíritu, hacer crecer el espíritu. El espíritu del hombre crece en la medida en que también colaboramos para hacer morir al hombre viejo. Y ahí la gracia de Dios, el Espíritu Santo, nos sostiene, nos edifica y nos da más vida en el Espíritu. Yo, no sé, no he oído últimamente hablar mucho de esto, la verdad. No recuerdo la última vez, sinceramente. La última predicación por ahí, el último comunicado de, no sé, de una conferencia episcopal o una cosa así que trate de este tema. Pero el Evangelio trata de este tema. ¿Y cómo lo trata? Porque es central. Lo estamos explicando, ¿verdad? Es central en el conocimiento de la relación con Cristo y el trato que tenemos que tener con nuestra vida para ser sus discípulos. Central, central. Tema capital. Quiere decir que sin esto no hay cabeza. Vamos descabezados. El Evangelio también está unido a la tradición de la Iglesia. La tradición de la Iglesia, toda la tradición de la Iglesia nos ha hablado de este tema. Por eso estamos hablando. Niégate a ti mismo, dice el Evangelio. La tradición de la Iglesia nos habla de la abnegación y la mortificación.
para explicar, para profundizar en esto. Y tenemos aquí el Kempis, uno de los libros de espiritualidad más conocidos, más leídos. Bueno, pues todo indica que la voluntad de Dios va por aquí. Si creemos en la revelación, si asumimos la tradición de la Iglesia, luego hoy no podemos dejar de lado este tema. Al contrario, habrá que seguir tratándolo con la importancia que tiene, ¿verdad?